Enrique se encontraba en su despacho. Un lugar que siempre había considerado su refugio. La ciudad de Madrid, vibrante y bulliciosa, se extendía ante él desde la gran ventana que dominaba el horizonte. Los ruidos de la calle parecían quedar atrás, como un murmullo distante. En su interior, todo estaba en calma, como un vasto océano sin viento. Sin embargo, ese día la calma estaba a punto de romperse, como un vaso que cae al suelo y se quiebra en 1000 pedazos. Era una tarde normal, como cualquier otra. Enrique estaba terminando un caso importante, con la mirada fija en los papeles y la mente centrada en su trabajo. Su vida, que hasta ese momento había sido una sucesión de éxitos y satisfacciones profesionales, comenzaba a desmoronarse. La imagen de su esposa, Isabel, hermosa, inteligente y siempre tan impecable, rondaba en su mente. Había sido su compañera de vida, su apoyo, su todo, la mujer con la que había compartido años de sueños y promesas. Creía que todo estaba bien, que su amor era inquebrantable. Pero la verdad, esa verdad tan cruel y devastadora, estaba a punto de ser revelada. En un gesto mecánico, como si su cuerpo hubiera actuado sin que su mente lo dictara. Enrique tomó su celular. Un mensaje de Isabel nunca era una sorpresa. Siempre recibía palabras dulces a lo largo del día. Le gustaba ver esos pequeños gestos de cariño. Esos mensajes que confirmaban lo que siempre había dado por sentado. Su matrimonio estaba bien. Su esposa lo amaba. Pero esa tarde, algo cambió. Cuando desbloqueó el teléfono, su mirada se detuvo en la pantalla. En lugar de los típicos mensajes cariñosos de Isabel, apareció algo completamente diferente. La sincronización automática del celular de Isabel con su computadora había revelado algo inesperado. Sin saber por qué, sin ninguna sospecha previa, Enrique abrió la aplicación de mensajería. Y allí estaban los mensajes, las palabras, los susurros que nunca pensó escuchar, que nunca imaginó leer. «Ya no veo la hora de verte esta noche», decía uno de los mensajes. «Te extraño tanto», respondía Carlos, un compañero de trabajo de Isabel. Un nombre que Enrique conocía, pero nunca había relacionado con algo más que con la distancia profesional. La sangre de Enrique comenzó a helarse. Su corazón, que hasta ese momento había latido lleno de amor y confianza, se detuvo por un segundo. Sintió un nudo en el estómago, un peso insoportable que le apretaba el pecho. La realidad comenzó a desmoronarse ante sus ojos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Isabel, su compañera de vida, hacerle esto? El teléfono se deslizaba entre sus manos. Pero Enrique no podía dejar de leer. Los mensajes eran cada vez más íntimos, más personales. «Te extraño tanto. No puedo esperar para estar contigo. Esta noche será nuestra». Eran palabras que Isabel había intercambiado con Carlos. Cada una de ellas atravesaba su mente como una daga afilada. Cada palabra era un recordatorio doloroso de lo que había perdido, de lo que había sido traicionado. Aún no podía creerlo. Quizás todo era un malentendido. Quizás un error de interpretación. Pero cuanto más leía, más clara se hacía la verdad. No podía equivocarse. Isabel, la mujer con la que había compartido su vida, su amor y su futuro, le había mentido, le había traicionado. La confianza que había sido la base de su relación se desmoronó como un castillo de arena arrasado por las olas. En ese momento, Enrique sintió una profunda desesperación. Una oscuridad abrumadora que lo invadía. Quiso gritar, quiso romper algo. Pero se quedó en silencio. Petrificado. La rabia crecía dentro de él. Una furia que no sabía cómo manejar. Una ira cegadora que lo dejaba sin palabras. Al no poder soportar el dolor y la confusión, Enrique decidió buscar consuelo en su viejo amigo Javier.
Javier era su confidente, alguien con quien siempre había podido contar. Habían pasado por muchas cosas juntos. Y Enrique sabía que en momentos como este, solo él podría entender el dolor por el que estaba pasando. Se conocieron en un bar discreto, alejado de las miradas curiosas de la sociedad madrileña. Un lugar donde las conversaciones podían fluir sin restricciones. Donde no había juicios ni expectativas. Allí, en ese rincón apartado, Enrique finalmente reveló su sufrimiento. Javier, no sé qué hacer, dijo Enrique, su voz rota por la emoción. Isabel me engañó, me ha traicionado con Carlos. ¿Cómo pudo hacerme esto? Javier escuchó en silencio, observando cómo su amigo se desmoronaba ante él. Sabía que las palabras no podían aliviar el dolor de Enrique, pero aún así. Le ofreció lo que mejor sabía hacer, consejo. Después de un largo silencio, Javier habló. Enrique, tienes todo el derecho de estar enojado, de sentirte traicionado. Pero no dejes que ese dolor te consuma. Haz que ella sienta lo mismo que tú. Haz que se arrepienta de lo que ha hecho. Dijo Javier con una calma inquietante. Enrique lo miró, sorprendido. ¿Qué estás sugiriendo? Preguntó, sin poder creer lo que escuchaba. Venganza, dijo Javier, mirando fijamente a Enrique. Venganza calculada. Hazle ver lo que siente ser traicionado. Hazle pagar por lo que te hizo. Las palabras de Javier quedaron suspendidas en el aire. Enrique las escuchó. No sin vacilación. Pero en su corazón comenzó a gestarse una idea. Una idea oscura y peligrosa, pero que, al mismo tiempo, le ofrecía una salida. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerle sentir lo mismo que él estaba sintiendo? ¿Por qué no castigarla por su traición? ¿Por destruir su vida tal como ella había hecho con la suya? Con esa idea sembrada en su mente, Enrique se embarcó en un plan de venganza que cambiaría su vida para siempre. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su corazón se desmoronaba. No. Él no iba a ser el débil en esta historia. Él iba a tomar el control. Iba a hacer que Isabel pagara por lo que había hecho. Su primera jugada fue conocer a Marta, una mujer impresionante que conoció en un evento social. Marta era tan atractiva como inteligente. Y desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, Enrique supo que ella sería la pieza clave en su plan. Tras un breve encuentro, Enrique se acercó a Marta, revelándole su dolor y su deseo de venganza. Marta, necesito tu ayuda. Isabel me engañó, y quiero devolverle el golpe. Quiero que me ayudes a hacerle creer que estoy teniendo una aventura. Le confesó Enrique, con la mirada fija en sus ojos. Marta, intrigada pero también un tanto desconcertada, aceptó. ¿Por qué yo? Preguntó. ¿Por qué me eliges a mí? Porque necesitas ser convincente, respondió Enrique. Necesitamos hacer que Isabel crea que está perdiendo el control de su vida. Que está perdiendo a su esposo. Necesito que sienta lo que yo siento. Y así comenzó el juego. Enrique y Marta iniciaron su actuación con una precisión quirúrgica. Cada movimiento cuidadosamente planeado. Su primera aparición pública como pareja tuvo lugar en una exposición de arte en el centro de Madrid. Enrique, siempre impecable con su traje azul marino, y Marta, deslumbrante con su vestido rojo, caminaron juntos por la sala, sonriendo y charlando discretamente. La gente no tardó en notar la conexión entre ellos. Y los rumores comenzaron a circular rápidamente. Isabel, al principio, desestimó los chismes. Pero con el tiempo, su desconfianza creció. Algo no estaba bien. Algo se había roto en su relación. Pronto, los pequeños gestos entre Enrique y Marta se convirtieron en una amenaza palpable para Isabel. La tensión se acumulaba, y en una noche que parecía tranquila, Isabel decidió enfrentarse a Enrique.
Ya no podía soportar la incertidumbre. Enrique, dijo Isabel, con la voz temblorosa de ira. ¿Qué está pasando entre tú y Marta? Y así comenzó la confrontación. La noche en que Isabel decidió confrontar a Enrique marcó un punto de no retorno. La mansión, que alguna vez había sido testigo de risas y complicidad, ahora se encontraba sumida en un silencio denso, como un presagio de lo que estaba por venir. Enrique había terminado de leer los papeles del caso que tenía entre manos, pero su mente no estaba allí. Su mente estaba en Isabel, en su creciente desconcierto y en la rabia que se acumulaba como una tormenta lista para estallar. El sonido de los pasos de Isabel resonó por el pasillo vacío. Enrique no se volteó, sabía lo que iba a suceder. Isabel siempre había sido directa. Siempre había enfrentado los problemas con la misma determinación que había mostrado durante todos los años que compartieron. Pero ahora, algo había cambiado. La desconfianza había echado raíces en su corazón. Y aunque lo intentara ocultar, era evidente en cada uno de sus movimientos. Enrique, dijo Isabel, con la voz quebrada pero firme. Necesitamos hablar. Él se quedó en silencio, sin dar señales de haberla escuchado. Isabel dio un paso hacia él, observando su figura rígida, su perfil tenso, los recuerdos de los momentos felices, de las cenas en las que compartían risas y planes. Parecían desvanecerse en el aire cargado de tensión. De alguna forma, había llegado al punto en el que no podían retroceder. El daño ya estaba hecho. ¿Qué está pasando entre tú y Marta? Su voz, llena de ira contenida, resonó en la habitación, y Enrique finalmente se giró para mirarla. Sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron con los de Isabel. No era el hombre vulnerable que ella había conocido, era alguien distinto. Alguien que había tomado una decisión que no podía deshacer. Isabel se acercó a él, y su respiración se aceleró al ver la expresión inexpresiva en su rostro. ¿Qué está pasando entre ustedes dos?, insistió, con la voz temblorosa, pero con una furia que le quemaba por dentro. ¿Me estás engañando con ella también? Enrique la observó un momento, como si estuviera evaluando si debía responder. El silencio llenó la habitación mientras él pensaba en lo que había ocurrido. En el camino oscuro que había decidido recorrer. No estás exagerando, Isabel, dijo finalmente, con una calma inquietante. Lo que ves, lo que sientes, es real. Las palabras le golpearon como una ola inesperada. Isabel retrocedió, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué significa eso? Enrique, manteniendo su compostura, dejó escapar un suspiro, como si el peso de la situación lo estuviera aplastando. Tú me traicionaste, dijo, como si fuera una verdad innegable. Y ahora, yo te estoy mostrando lo que se siente. Te estoy devolviendo la moneda. La confesión lo sorprendió incluso a él mismo. En su mente, todo había tomado forma como un plan para vengarse. Para hacer que Isabel sufriera como él había sufrido. Pero al escuchar sus propias palabras, algo en su interior se resquebrajó. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Venganza? ¿O se había perdido en el proceso? Isabel, herida y completamente desconcertada, lo miró como si lo viera por primera vez. La rabia en sus ojos se convirtió en dolor. ¿Esto es lo que quieres, Enrique?, susurró, su voz cargada de incredulidad. ¿Hacerme pagar por lo que hice? ¿Arruinar todo lo que hemos sido juntos? Enrique la observó, sin responder de inmediato. La pregunta flotó en el aire, esperando una respuesta. Por un momento. Él se detuvo. ¿Era eso lo que quería? ¿De verdad? La venganza había comenzado como una necesidad de justicia, como una forma de equilibrar el dolor que sentía.
Pero ahora, al ver la desolación en los ojos de Isabel, algo en su corazón comenzó a tambalear. Sí, dijo finalmente, sin aliento, como si sus palabras salieran de su boca de forma automática. Esto es lo que quiero. Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a recorrer su rostro. Había cometido un error terrible. Lo sabía. Pero nunca había imaginado que las consecuencias fueran tan destructivas. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había permitido que su vida, su amor, llegara a este punto? No sé si puedo seguir con esto, dijo, con voz quebrada. No sé si puedo perdonarme por lo que hice. Enrique no dijo nada. El silencio entre ellos era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Él sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Pero, por alguna razón, las palabras de Isabel lo hicieron vacilar. ¿De verdad quería destruirlo todo? No había otra forma de sanar. ¿De enfrentarse a la traición sin perderse por completo? De repente, alguien más interrumpió la creciente tensión. Marta, que había estado observando la escena desde un rincón de la habitación, dio un paso hacia adelante. Su presencia, que hasta ese momento había sido parte del plan de venganza de Enrique, ahora se volvía incómoda. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo parte de algo que estaba llevándolos a la autodestrucción. No era solo la traición lo que los estaba destruyendo, sino la forma en que se aferraban al dolor, sin permitir que la verdad, la comprensión, entrara en sus corazones. Marta, ¿qué haces aquí?, preguntó Isabel, su tono desafiante, pero también lleno de miedo. Marta, visiblemente incómoda, miró a Enrique, quien la observaba con una mezcla de confusión y desesperación. Creo que necesito hablar con ustedes, dijo, su voz vacilante. Lo que estamos haciendo aquí no está funcionando. Este plan de venganza solo está alimentando el odio y el dolor. Nadie está ganando nada con esto. Enrique la miró fijamente, sin comprender. ¿Cómo podía Marta hablar así después de todo lo que había hecho? ¿Después de todo lo que él había sufrido? ¿Qué quieres decir?, dijo, su voz cargada de incredulidad. Quiero decir que esto no nos lleva a ningún lado, insistió Marta, mirando a ambos con una seriedad que nunca había mostrado antes. La venganza solo perpetúa el sufrimiento. Si sigues en este camino, Enrique, nunca vas a sanar. Isabel, aún con lágrimas en los ojos, observó a Marta, como si por primera vez entendiera lo que estaba diciendo. En sus corazones, ambos sentían el peso de lo que habían hecho, pero no sabían cómo salir del laberinto de dolor que ellos mismos habían construido. Tal vez Marta tenga razón, dijo Isabel, su voz débil, pero llena de una tristeza profunda. Tal vez sea hora de dejar ir todo esto. Enrique, confundido y perdido, se acercó a la ventana, mirando la ciudad que una vez había sido su refugio, su mundo perfecto. Ahora, todo parecía una ilusión rota, una mentira que él mismo había querido creer. El aire fresco de la noche entraba por la ventana, pero no podía disipar la oscuridad que se había instalado en su interior. Tal vez sea hora de enfrentarnos a lo que realmente sentimos, dijo Enrique, con la voz rota. Tal vez sea hora de dejar la venganza atrás y tratar de sanar. Aunque no sé si sea posible. La noche se alargó mientras los tres se quedaban en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. No sabían qué les depararía el futuro, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sabían que no podían seguir viviendo en el pasado. La tensión en la habitación era palpable. Isabel, Enrique y Marta se encontraban en una especie de limbo emocional. Un espacio suspendido entre el dolor, el arrepentimiento y la desesperación. El ambiente que antes había sido el escenario de tantos momentos felices ahora parecía un campo de batalla.
donde cada palabra se sentía como una herida abierta, cada mirada cargada de significados ocultos. Isabel, con los ojos aún húmedos, observaba a Enrique, tratando de comprender lo que estaba sucediendo en su interior. Él, por su parte, seguía buscando respuestas en el vacío, como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto irreconocible. La venganza que había planeado con tanto detalle, con tanta determinación, ahora parecía vacía, como un eco que reverberaba sin encontrar respuesta. El precio que había pagado por su ira era demasiado alto. Y no solo por lo que había perdido con Isabel, sino por lo que había perdido de sí mismo. Enrique, dijo Marta, interrumpiendo el denso silencio que envolvía la habitación. Su voz sonaba más suave que antes, más humana, más vulnerable. ¿De verdad crees que esto nos llevará a algún lugar bueno? ¿De verdad crees que la venganza va a sanar lo que sentimos? Enrique levantó la mirada, pero no pudo sostener la de Marta por mucho tiempo. Había algo en sus ojos que lo hacía sentir incómodo, como si, al mirarla, estuviera viendo en ella el reflejo de todo lo que había hecho mal. No lo sé, murmuró, sintiendo cómo las palabras le salían arrastradas por el peso de su propia confusión. No sé si esto tiene solución. Isabel, que había estado callada observando a los dos, tomó aire profundamente, como si intentara encontrar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Enrique, todo este sufrimiento, no tiene sentido. No puedes seguir así, aferrado a la venganza. Necesitamos mirar hacia adelante, aunque no sepamos cómo. ¿Y cómo lo hacemos?, replicó Enrique, su voz cortante, pero con una tristeza palpable. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo seguimos? ¿Cómo volvemos a empezar? Yo ya no sé quién soy, ni quién eres tú, ni quién es Marta en todo esto. Marta, que había estado guardando silencio hasta ese momento, se acercó a él con cautela, como si sus propios sentimientos estuvieran aún en lucha. Tal vez no haya un camino claro, dijo con firmeza, pero eso no significa que no haya una manera de sanar. A veces, el primer paso es detenerse, mirar lo que hemos hecho y reconocer que necesitamos cambiar. Ninguno de nosotros es perfecto. Enrique, todos hemos cometido errores. Enrique la miró, y por un instante, vio en ella una chispa de esperanza. Una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. No podía negar que Marta tenía razón. Había llegado al punto en el que la venganza ya no parecía un camino que valiera la pena seguir. En su corazón, algo había cambiado. La ira, que en un principio lo había impulsado a actuar con tanta determinación, comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de vacío. ¿Era eso el arrepentimiento? ¿Era eso la verdadera cura para el sufrimiento que había estado cargando? Isabel, por su parte, había escuchado atentamente las palabras de Marta, pero no podía evitar la sensación de desesperanza que aún la ahogaba. Su traición a Enrique había sido un acto impulsivo, una respuesta a una insatisfacción que había crecido en su interior durante años. Ahora, al ver a Enrique tan perdido y dolorido, comenzó a preguntarse si ella también había estado huyendo de algo más grande, sus propios temores, sus inseguridades, la falta de comunicación que había erosionado su relación. Tal vez necesitamos un tiempo, sugirió Isabel, sus palabras saliendo lentamente, como si costara un esfuerzo tremendo decirlas. No sé si podemos seguir juntos ahora. Necesito comprender lo que realmente quiero, lo que realmente siento. Enrique la miró fijamente, reconociendo en sus ojos la misma confusión que él sentía. No podían seguir adelante sin resolver lo que se había roto entre ellos. El dolor había dejado cicatrices profundas, y las palabras, aunque sinceras, no podían curarlas de inmediato. Tal vez lo mejor sea darnos un espacio.
respondió Enrique, con un suspiro que parecía escapar de lo más profundo de su ser. Un tiempo para pensar, para reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que queremos realmente. Marta, que había estado observando la escena en silencio, sintió un nudo en el estómago. Había sido parte de esta historia. Pero ahora se daba cuenta de que había llegado a un punto donde ya no podía intervenir más. Había sentido algo por Enrique. Pero esa relación estaba construida sobre mentiras y venganza. No podía seguir adelante sin reconocer que sus propios sentimientos también estaban confusos. Creo que ambos tienen razón, dijo Marta con una voz tranquila, pero con una firmeza que resonó en la habitación. Necesitan tiempo, y creo que yo también lo necesito. Esta situación me ha afectado más de lo que imaginaba. Y necesito procesarlo por mí misma. Isabel la miró, sorprendida por la madurez de su respuesta. Marta no solo estaba dispuesta a darles espacio, sino que también había aceptado que su presencia ya no era necesaria. Gracias, Marta, dijo Isabel, con una gratitud que le llegó al fondo del alma. No sé si habría podido ver las cosas de otra manera sin ti. Marta asintió y, con una última mirada a Enrique, salió de la habitación. Enrique, al verla marchar, sintió un vacío crecer en su interior. Había sido un amigo, una aliada. Pero ahora todo eso parecía perder sentido. Lo único que quedaba era él y Isabel, atrapados en una relación rota, buscando respuestas en un mar de incertidumbre. La habitación quedó en silencio, pero el aire estaba cargado de emociones no expresadas. Isabel se acercó a Enrique, pero esta vez no hubo palabras de reproche ni acusaciones. Solo el sonido de su respiración, lenta y entrecortada. Enrique, comenzó Isabel, pero no sabía cómo continuar. Las palabras se atoraban en su garganta, como si no hubiera forma de arreglar lo que se había roto. Él la miró, sus ojos llenos de una tristeza profunda. No sé si podemos volver a ser los mismos. Isabel, todo ha cambiado demasiado. La confianza está rota. Y aunque sigamos adelante, ¿qué nos queda? Isabel bajó la mirada, sintiendo que la gravedad de sus acciones se cernía sobre ella como una sombra imposible de desvanecer. Lo sé, susurró, lo sé, y no tengo respuestas. Solo sé que me arrepiento. Que desearía haber hecho las cosas de otra manera. Enrique la observó en silencio, sintiendo el peso de su propio arrepentimiento también. La relación que habían construido parecía haberse desmoronado ante sus ojos. La promesa de un futuro juntos se desvanecía lentamente, como un sueño que ya no podía alcanzarse. Ambos sabían que algo había terminado esa noche. Ya no había lugar para los engaños, ni para la venganza. Solo quedaba el dolor, el arrepentimiento y la necesidad de encontrar una manera de sanar, aunque no supieran cómo hacerlo. Pero en lo más profundo de sus corazones, sabían que el tiempo, tal vez, sería el único capaz de decirles qué hacer con las piezas rotas de su amor. La puerta se cerró detrás de Marta, dejándolos solos con sus pensamientos. La oscuridad de la noche se extendía por la casa, como un manto que ocultaba todo lo que ya no podía verse. Pero entre las sombras, Enrique e Isabel se encontraron. Por primera vez, con una verdad dolorosa. Ya no eran quienes eran antes. La traición, la venganza y el arrepentimiento se habían entrelazado en sus vidas, dejando cicatrices que, tal vez, nunca desaparecerían. Pero lo que sí sabían era que, en este momento, solo quedaba un camino por recorrer. El de la introspección, la reflexión y la decisión de seguir adelante. Ya fuera juntos o separados. Enrique observó la puerta cerrarse tras Marta, y por primera vez desde que todo había comenzado, se sintió verdaderamente solo. La casa,
que siempre había sido el refugio de su vida compartida con Isabel. Ahora parecía vacía, resonando con el eco de las palabras no dichas, de las promesas rotas, de las traiciones que se habían tejido entre ellos. La verdad, tan amarga como el veneno, seguía pulsando en su pecho. Un recordatorio constante de todo lo que había cambiado. Isabel, que había permanecido en silencio durante la partida de Marta, finalmente levantó la vista hacia Enrique. En sus ojos, Enrique pudo ver una mezcla de agotamiento, arrepentimiento y miedo. Nadie le había enseñado cómo manejar lo que estaba ocurriendo entre ellos. La traición había cambiado todo: su matrimonio, sus sueños, su visión del futuro. El peso de lo irremediable era insoportable. Enrique, susurró Isabel, como si las palabras fueran una carga que temía pronunciar. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta flotaba en el aire, suspendida entre ellos, esperando una respuesta que ninguno de los dos sabía cómo dar. Enrique, que había estado tan firme en su decisión de vengarse, ahora se sentía perdido. La furia que lo había impulsado a tomar decisiones precipitadas se había disipado, dejando solo un vacío abrumador. ¿Qué podía hacer después de todo esto? ¿Cómo podía volver a mirar a Isabel a los ojos después de lo que había sucedido? No podía ver el pasado sin la marca de la traición, ni el futuro sin la sombra de lo que habían hecho. La venganza, que en un principio había parecido la única forma de restaurar el equilibrio, ahora parecía vacía. No había gloria en el dolor. No había satisfacción en el sufrimiento. Solo quedaba el eco de las palabras que se habían dicho, de las mentiras que se habían pronunciado, de las decisiones que se habían tomado sin pensar en las consecuencias. Enrique se levantó de la silla, caminando hacia la ventana. Desde allí, podía ver la ciudad de Madrid extendiéndose ante él, iluminada por las luces de la noche. Todo parecía estar tan lejano, tan ajeno a la tormenta que se desataba en su vida. La calma externa era una burla ante la tormenta interna que lo devoraba. Había llegado hasta allí, hasta ese punto sin retorno, sin darse cuenta de cuán lejos había llegado, de cuánto daño había causado. Isabel, por su parte, no podía evitar sentirse pequeña en ese momento. Todo lo que había hecho, todo lo que había querido mantener oculto, ahora estaba expuesto. La culpa la carcomía. Sabía que había fallado, pero nunca imaginó que las consecuencias fueran tan devastadoras. No sé qué hacer, dijo, esta vez con la voz quebrada, como si ya no pudiera sostenerse por sí misma. No sé cómo seguir adelante. Enrique, me siento perdida. Enrique no sabía qué responder. En algún momento, había pensado que la respuesta era la venganza, que la justicia se encontraría en el sufrimiento del otro. Pero ahora, al ver el dolor en los ojos de Isabel, se dio cuenta de que la justicia no era un plato servido frío. La venganza no era un acto de liberación, sino un círculo vicioso que solo los mantenía atrapados. Isabel ya había pagado su precio con su traición. Ahora, él estaba pagando el suyo con su alma, con su paz interior, con el amor que había perdido. Ambos se quedaron en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos, sin saber cómo salir de este callejón sin salida en el que se encontraban. Enrique volvió a mirar a Isabel. Sus ojos, antes llenos de ira y resentimiento, ahora estaban vacíos, agotados. ¿Qué quedaba entre ellos? ¿Era posible reconstruir algo que ya estaba roto? ¿O estaban condenados a seguir por caminos separados, marcados por el dolor y la desconfianza? Finalmente, fue Isabel quien rompió el silencio. Enrique, ¿qué hemos hecho?, dijo, su voz temblorosa, como si las palabras fueran un lamento que brotaba de lo más profundo de su ser. ¿Qué hemos hecho con nosotros? Con lo que éramos, con lo que teníamos. Enrique cerró los ojos.
dejando que las palabras de Isabel calaran hondo. Lo que hemos hecho, Isabel, es destruir lo que una vez construimos, respondió, su voz apenas audible, como si cada palabra le costara un esfuerzo. No sé si alguna vez podremos recuperar lo que tuvimos. Tal vez todo esto es irreparable. Isabel lo miró con tristeza. Tal vez lo sea. Tal vez no haya forma de volver atrás. Pero, Enrique, necesitamos tomar una decisión. Necesitamos decidir si vamos a seguir adelante con esto, o si dejamos que el dolor nos consuma a ambos. Las palabras de Isabel resonaron en el aire como un eco distante. Enrique sabía que, de alguna manera, tenía razón. Estaban atrapados en un círculo de dolor y sufrimiento. Y no podían seguir así. No podían seguir alimentando la ira y la desconfianza. Necesitaban tomar una decisión. Y esa decisión no solo afectaría su relación, sino también su futuro. Isabel se acercó a él. Y por un momento, Enrique sintió la misma conexión que alguna vez compartieron. Pero sabía que no podía aferrarse a esa conexión. No podía seguir viviendo en el pasado. El dolor había dejado su marca. Y aunque el amor seguía allí, ya no era suficiente. Tal vez necesitamos tiempo, dijo Isabel, con la voz llena de arrepentimiento. Tal vez necesitamos un tiempo para sanarnos, para entender lo que realmente queremos. No sé si puedo seguir contigo después de todo lo que ha pasado, pero tampoco quiero perderte completamente. No sé si hay una forma de reparar lo que hemos roto, pero al menos debemos intentarlo. Enrique la miró, con el corazón hecho pedazos. No sé si podemos, Isabel, no sé si podemos volver a ser lo que éramos. Pero quizás, con el tiempo, podamos aprender a perdonarnos. La decisión, aunque incierta, estaba tomada. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. La desconfianza había dejado su huella. Y las heridas no sanarían de inmediato. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, había una oportunidad para la redención, para el perdón, para la reconstrucción. Tomemos un tiempo, dijo Enrique finalmente, con una tristeza profunda en su voz. No sé si hay un futuro para nosotros, pero necesitamos encontrarlo por separado. Si es que existe. Isabel asintió lentamente. Lo entiendo, Enrique, quizás este sea el final. O tal vez sea solo el principio de algo nuevo. No lo sé, pero necesitamos tiempo para descubrirlo. Y así, en esa noche cargada de emociones encontradas, Enrique e Isabel tomaron la decisión de separarse temporalmente. No sabían qué les depararía el futuro, pero ambos sabían que, por separado, tenían que encontrar la forma de sanar. Lo que había quedado de su amor ya no era suficiente para sostenerlos. Pero quizás el tiempo y el arrepentimiento podrían abrir el camino hacia una nueva oportunidad para ambos. La casa, una vez llena de risas y complicidad, ahora estaba vacía. Las sombras de lo que había sido una relación perfecta se alargaban en cada rincón. Pero incluso en la oscuridad, había una chispa de esperanza. Una pequeña luz que indicaba que tal vez, solo tal vez, ambos podrían encontrar la paz. Por separado o juntos, la vida de Enrique había quedado suspendida en un hilo delgado y frágil. Como un reloj de arena que perdía la última gota de tiempo. La separación de Isabel, aunque acordada en términos fríos y lógicos, había dejado en él una sensación de vacío que no podía describir. Por primera vez en años, no sabía quién era, no podía ver su futuro sin la figura de Isabel a su lado. Ni siquiera imaginaba cómo sería un día normal sin la constante presencia de su traición. De su dolor, de todo lo que había significado su relación hasta ese momento. Las semanas pasaron en un oscuro susurro de silencio. Una danza de gestos vacíos y conversaciones mecánicas.
Enrique se sumergió en su trabajo con una dedicación casi obsesiva. Como si el único modo de escapar de su mente torturada fuera el abismo que representaban los casos legales que debía resolver. Los días se convirtieron en una sucesión de reuniones, llamadas telefónicas, archivos y papeles que le ofrecían una falsa sensación de control sobre su vida. Pero en las noches, cuando el cansancio comenzaba a desvanecerse, las preguntas lo invadían. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Había hecho lo suficiente por salvar su matrimonio? ¿Era la venganza lo que realmente necesitaba? En una de esas noches sin fin, Enrique recibió una carta. No era una carta cualquiera. El sobre estaba marcado con un símbolo que reconoció al instante. Era el logo de la firma de abogados de Javier, el hombre que había sido su amigo durante años. El hombre que lo había aconsejado cuando más lo necesitaba. Ahora parecía una figura extraña en su vida. Javier, el mismo que le había sugerido la venganza. El mismo que le había mostrado un camino oscuro y peligroso. Ahora le enviaba algo que no podía entender. No había remitente, solo el sello que lo identificaba. Con las manos temblorosas, Enrique rompió el sobre, casi sin atreverse a ver lo que había dentro. Al sacar la carta, sus ojos se encontraron con unas pocas líneas escritas a mano. El texto decía: Enrique, sé que estás sufriendo, sé que no hay palabras que puedan aliviar lo que estás viviendo. Pero quiero que sepas algo que he descubierto. Todo lo que creías saber sobre Isabel, sobre mí, está a punto de cambiar. La verdad más amarga, está a punto de ser revelada. Y cuando lo descubras, tal vez todo lo que has hecho tendrá un nuevo significado. Enrique no pudo evitar un escalofrío. Sus manos, aún sujetando la carta, se quedaron inmóviles. La confusión y el miedo lo invadieron. Javier había hablado con él de venganza. Pero ¿qué quería decir con esa misteriosa revelación? ¿Qué estaba escondiendo? ¿Por qué sentía que algo mucho más grande y oscuro estaba por desmoronarse a su alrededor? La carta dejaba más preguntas que respuestas. Y el corazón de Enrique latía con fuerza. Había algo más detrás de todo esto. Algo que ni él ni Isabel habían entendido aún. Algo que Javier había estado guardando en las sombras. Esa misma noche, sin poder dejar de pensar en las palabras de Javier, Enrique decidió hacer lo que más temía. Decidió enfrentarse a la verdad que había estado evitando todo ese tiempo. Sabía que debía confrontar a Javier. Necesitaba saber qué más había sucedido. ¿Qué secretos oscuros se escondían bajo la capa de su amistad? La venganza ya no era suficiente. Ahora, necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué se sentía tan perdido. Tan atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. Al día siguiente, Enrique se presentó en la oficina de Javier. Un lugar que había visitado innumerables veces a lo largo de los años. Pero ahora, al caminar por esos pasillos, todo le parecía diferente, como si estuviera entrando en un territorio desconocido, lleno de trampas y secretos. Al llegar a la puerta de la oficina de Javier, sintió que algo lo atravesaba. El aire estaba cargado de tensión. Y algo en su interior le decía que no era solo la búsqueda de respuestas lo que lo traía aquí. Era la necesidad de confrontar su propio dolor, su propia oscuridad, de entender lo que realmente había sucedido. Javier lo miró desde su escritorio, como si ya supiera que este momento había llegado. Su rostro, antes amigable y confiado, ahora mostraba signos de tensión. Como si estuviera guardando un secreto que no podía mantener mucho más tiempo. Enrique, dijo Javier con una voz grave. Sé por qué estás aquí. Sabía que tarde o temprano tendrías que venir a buscarme. ¿Qué significa todo esto, Javier? Enrique preguntó, su voz temblorosa pero firme. ¿Qué más hay? ¿Qué me estás ocultando? Javier suspiró.
dejando escapar el peso de una verdad que había estado guardando por demasiado tiempo. Enrique, no puedo seguir con esto. Lo que te dije sobre la venganza. Sobre Isabel. Todo fue parte de un plan. Un plan que no solo te involucró a ti, sino también a mí. Enrique lo miró confundido. ¿A ti? ¿Qué estás diciendo? Lo que descubriste no es todo lo que había detrás. Isabel, ella no me engañó solo a ti. Estábamos juntos, Enrique, durante más tiempo del que piensas. Y lo peor es que no solo fue una traición a ti. Fue una traición a mí también. Me utilizó, me manipuló, y yo no lo vi hasta demasiado tarde. Las palabras de Javier caían sobre Enrique como una tormenta furiosa. La confusión se transformó en ira. Y la ira en desesperación. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que todo lo que hice, todo lo que sufrí, era parte de tu plan? Javier lo miró con pesar. No. No fue un plan en el que quise que te lastimaran. Enrique, lo que te hice fue una elección equivocada. Pensé que te estaba ayudando a vengarte, a poner las cosas en su lugar. Pero al final todo se volvió incontrolable. Yo también fui una víctima de Isabel. Enrique sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? ¿Cómo podía haber creído que todo lo que hacía tenía algún propósito? La traición de Isabel ya había sido suficiente. Pero ahora descubrir que Javier también estaba involucrado en el mismo engaño lo devastaba aún más. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto? ¿Javier? Preguntó Enrique, su voz rota. ¿Cómo puedo vivir con la idea de que todos, incluso tú, me mintieron? Javier bajó la cabeza. No sé, Enrique, pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo con este peso. Te traicioné, te usé, y ahora, todo se ha vuelto una maraña de mentiras que ya no puedo desenredar. Pero lo que sí puedes hacer es tomar una decisión. Lo que pase de ahora en adelante depende de ti. Enrique se quedó en silencio, mirando a Javier. La habitación, que alguna vez había sido un lugar de confort, ahora parecía un escenario de juicio. Él tenía la oportunidad de decidir qué hacer con su vida, con la verdad que acababa de descubrir. Pero, por más que lo pensaba, no encontraba respuestas. Solo sabía que, al final, el único camino que podía tomar era el de la verdad. Por más dolorosa que fuera. La revelación de Javier había cambiado todo. Ya no podía ignorar la magnitud de lo que había sucedido. La venganza que había planeado con tanto celo ahora parecía innecesaria. Y todo lo que quedaba era la cruda realidad. Isabel, Javier, él mismo, todos habían caído en una espiral de mentiras y traiciones que los había arrastrado a un lugar oscuro. ¿Podrían encontrar una salida? ¿Podrían perdonarse? El tiempo diría. Pero por ahora, Enrique sabía que solo podía tomar el control de su vida y decidir qué camino seguir. Con el corazón roto y la mente hecha un caos, Enrique dejó la oficina de Javier, sabiendo que el viaje hacia la redención había comenzado, pero que aún quedaba mucho por recorrer. Aunque no sabía qué depararía el futuro, al menos había encontrado una verdad que no podía seguir ignorando. La venganza ya no tenía cabida en su vida. Solo quedaba sanar, y para eso, necesitaba enfrentarse a su propio dolor.